Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Iris Flores de la Facultad de Ciencias y bienvenidos a una sesión más del programa Viernes de Cultura de esta facultad. Y es un espacio que dedicamos una vez a la semana, a la 1 y a las 5 de la tarde, a través de la plataforma de redes sociales, para presentar y compartir para ustedes de forma virtual, pues algunos conciertos, videos musicales, actividades de nuestros talleres de cultura y otras actividades que se llevan a cabo en nuestra universidad en materia de cultura. Y qué mejor que en este ciclo creado junto con el Fondo de Cultura Económica, que se llama la Facultad de Ciencias para Todos, pues tenemos la oportunidad de presentar varios libros y en esta ocasión pues haremos honor a uno de sus libros que pertenece a la colección de Ciencia y Tecnología. Y para ello me acompañan Heriberto Sánchez del Fondo de Cultura Económica, dos biólogos egresados de nuestra facultad, Alejandra Ortiz Medrano de Mandrax, un proyecto de divulgación de la ciencia, y el doctor Héctor Arita, que es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en Morelia. Así que les doy la más cordial bienvenida, bienvenidos todos. Y bueno, pues para dar inicio, Heriberto y Héctor y Alejandra, si me permiten, pues en esta ocasión el libro a presentar se llama Cazadores de especies, héroes locos y la delirante búsqueda de la vida sobre la Tierra, que la verdad es un libro que a todos los que nos gusta la curiosidad y conocer pues lo que nos rodea, básicamente, este libro es una recopilación de historias sobre aventureros, viajeros y naturalistas que contribuyeron al descubrimiento y clasificación de nuevas especies en el periodo que va desde las primeras aportaciones científicas del Linneo hasta pues prácticamente finales del siglo XIX. La gran mayoría de los episodios de este libro, que ahorita nos van a comentar Héctor y Alejandra, pues narran las expediciones europeas en tierras lejanas ubicadas en África, América del Sur y Australia. Y el último capítulo, pues dedicado a los recientes descubrimientos y seguramente pues lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos últimos años. Y además también se encuentran diferentes relaciones históricas y biográficas de importantes personajes de la biología, como fue Buffon, Sy, Wallace, Bates. Y bueno, esto es todo a través de este periodista que hace estas obras, ¿no? De todo lo que se hizo de la biodiversidad, que si bien hace a principios de mes conmemoramos este día, pero pues no quiero entrar más en detalle porque para eso están los expertos y qué mejor, Heriberto, que pues nos puedas introducir con quienes estamos platicando en esta sesión de Viernes de Cultura. Sí, muchas gracias, Iris. Y bueno, nuevamente gracias a ti y a la Facultad de Ciencias por eh, alojar estos títulos que edita el Fondo de Cultura Económica, que tiene varias colecciones de divulgación científica. La más conocida, la más importante es La Ciencia para Todos, pero también tenemos libros un poco más especializados en ediciones científicas universitarias o la colección que también ahora presentamos con este libro de Richard Conniff, que es Ciencia y Tecnología, ¿no? Ya este es el tercer evento que tenemos en conjunto en esta nueva etapa, también en modalidad virtual. El primero fue un libro sobre matemáticas, Del cero al infinito, de Pablo Amster. El segundo, las lecciones de física de Richard Feynman. Y ahora pues le toca la biología. La biología es un campo muy amplio porque pues su campo de estudio es la vida, ¿no? Y qué cosa más rica que la vida misma. Y bueno, este libro nos da una buena muestra de ello y creo que nos va a incentivar a tocar varios temas, ¿no? Y para ello tenemos dos invitados de lujo, muy cercanos al Fondo de Cultura Económica. Primero les comento que nos acompaña Héctor Arita. Él es biólogo por la UNAM y doctor en ecología por la Universidad de Florida. Por más de 25 años ha sido investigador en la propia UNAM, en donde imparte cursos de ecología, de biología de la conservación, modelos matemáticos y fotografía científica. Héctor fue ganador del tercer Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo por su libro Crónicas de la Extinción, publicado por el Fondo de Cultura en 2016 y que tengo aquí. Si no lo conocen, tiene una portada muy bonita. Los invito también a que lo lean y conozcan esta obra. Bueno, y por otra parte tenemos como comentadora también de esta obra de Richard Conniff a Alejandra Ortiz, que es bióloga también, con un doctorado en ecología evolutiva por la propia UNAM, y actualmente es directora del área de proyectos socioambientales en la Universidad del Medio Ambiente. Además, se dedica ampliamente a la educación y comunicación de la ciencia en diversos medios. Es, por ejemplo, autora del libro
de las investigaciones medianamente serias, publicado por Planeta, y es conductora, como ya dijo Iris, de Mandarax, un podcast sobre temas de ciencia en la vida diaria. Y recientemente participó como jurado del 5º premio Ruy Pérez Tamayo. Entonces, bueno, aquí estamos entre personas muy conocedoras, no solo del ámbito científico de la biología, sino también de las publicaciones del Fondo de Cultura. Así que bienvenidos, Alejandra, Héctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, entonces no sé, Eri, si tú tengas algo más que comentar, si no, yo le pediría quizá a Alejandra que nos comience a decir cuál fue su lectura de este libro, que vuelvo a repetir su título, Cazadores de especies, héroes locos y la delirante búsqueda de la vida en la Tierra, de Richard Conniff, que también tiene una portada pues bastante impresionante, según yo. Sí, claro, con gusto. Pues tengo muchísimas cosas que decir porque el libro me gustó mucho y además está súper gordo. Bueno, sí, es un libro extenso. Entonces, son un montón de historias y creo que de cada una se pueden decir muchas cosas y de como temas transversales que tocan a varias de las historias también. Entonces, pues voy a decir algunas cosas, pero podría seguirme tal vez. Bueno, como ya dije, el libro me encantó, creo que es una joya. Es un libro de historia, de historias, de cómo esta transición entre los historiadores naturales, entre los naturalistas y que se empezaron a volver científicos, ¿no? Cómo la historia natural de repente ya se convirtió en biología. Entonces es la parte, digamos, primera, ¿no? De estos naturalistas que empezaron a preguntarse y empezaron a darse cuenta, ¿no? A observar que el mundo vivo tenía un orden. Después se hicieron preguntas como, ok, ese orden es un orden divino o tal vez no es un orden divino. ¿Cómo se ordena? Se ordena en especies, se ordena en géneros, ahí obviamente entra Linneo, que es con lo que entra el libro. ¿Qué relación tienen estos entes, estas especies que estamos viendo con el ambiente? ¿Qué relación tienen las especies entre ellas? ¿Por qué no viven en cualquier lugar? ¿O si viven en cualquier lugar? ¿Se distribuyen al azar o no se distribuyen al azar? Todas estas son preguntas que pues para una persona que esté en biología en tercer semestre o tal vez antes podrían parecer muy triviales porque son, o sea, las respuestas a estas preguntas pues son parte esencial, digamos, nuclear de lo que es la biología. Pero algo que me gusta mucho del libro pues es que justo te hace ver cómo no era trivial en este tiempo, que además no es hace tanto tiempo, no es hace unos siglos, que en el tiempo de todos estos personajes que salen en el libro, pues estas cosas realmente no se sabían. Incluso las preguntas, había preguntas que no estaban hechas y fueron algunas personas las que comenzaron a hacerlas. Hay una cita en el libro a Simpson, el paleontólogo famoso de la síntesis evolutiva del siglo XX, dice, no porque diga nada de Simpson, ¿no? Sino que cita a Simpson, dice, pero las preguntas ahora son sencillas solo porque ya fueron respondidas. Creo que esa es la sensación que yo tuve mucho a lo largo del libro. Es decir, esto que acabo de decir, ¿no? Como hacer ver que ahora nos parece sencillo porque ya fueron respondidas e incluso elaboradas las preguntas. Pero antes de eso, ¿cómo saberlo? Dice también, cada respuesta, hablando, ¿no? de estos personajes, cada respuesta era contraria a la sabiduría popular acumulada a lo largo de todos los milenios anteriores a 1700. Para conseguir resolverlas, no solo era necesario que rechazaran algunas de las creencias más arraigadas de la humanidad, sino también y de forma fundamental, que desarrollaran nuevas formas de pensamiento y un aparato de interpretación científica. El gran logro del siglo XVIII fue alcanzar este avance revolucionario, más básico aún que el que provocó la doctrina de la evolución en el siglo XIX. O sea, sí fue revolucionar muchísimas cosas en 2 o 3 siglos. Entonces, el libro habla sobre un montón de personajes que creo que en el subtítulo lo dice súper bien, héroes locos y delirantes, ¿no? Dice la delirante búsqueda, pero es porque los personajes realmente, muchos, si no es que todos, estaban completamente desquiciados, es decir, desquiciados en un buen sentido, algunos en no tan bueno, pero bueno, completamente desquiciados por esta
búsqueda de conocimiento, por saber de la naturaleza, e incluso no nada más diría yo por una cosa de raciocinio y de conocimiento, porque el libro está lleno de citas, de investigación a diarios, a correspondencia, a historiadores, ¿no? A biógrafos de estos personajes, en donde hay partes que se lee que justo no vienen como desde la razón, ¿no? Sino desde una profunda, pues yo diría como conexión, incluso espiritual, o una apreciación estética hacia la naturaleza. Por ejemplo, los cachos en donde viene de Wallace, de Alfred Russel Wallace, de sus diarios, ¿no? Y de cómo describe la sensación de descubrir una especie para él, ¿no? Una especie que él nunca había visto y que probablemente el mundo occidental, el mundo europeo tampoco, lo llena así como de un arrobo que es muy bonito de ver, ¿no? Es decir, conocer a estos personajes que en las clases o en los libros no sabes de sus teorías y de su camino científico, y como verles otra faceta que se relaciona también con su camino científico, pero que no es el que usualmente conocemos como en los libros de texto o en la escuela. Describe eso como muchos sentimientos de alegría, pero también esta parte, digo, desquiciada. Les voy a leer un cachito del libro. Dice: por ese sentimiento de alegría oculta en los breves instantes del descubrimiento, los naturalistas con frecuencia consideraban el hambre, la soledad, la enfermedad y otras adversidades de la vida en el campo como molestas distracciones. Y cita de uno de ellos: he bajado 15 kilos, pero me siento igual que siempre y trabajo igual que siempre. Esto es de una persona loca, ¿no? Dice: los naturalistas estaban tan concentrados en la persecución de especies que los grandes acontecimientos de la historia mundial podían parecerles simples distracciones o incluso a veces oportunidades. En 1848, cuando la sangre de los revolucionarios corría por las calles de París, un entomólogo estadounidense escribió a casa desde Europa: los insectos están muy baratos en París en este momento, ahora es cuando hay que comprar. O sea, eso fue lo que escribió y estaba en medio de la Revolución Francesa. Entonces, digo, podría seguirme más porque esto nada más es como el principio, pero no sé si más bien guardar mis demás apreciaciones para el rato. Sí, si quieres, aquí Ok. dejamos esta primera parte y vemos si Héctor tiene las mismas impresiones que tú sobre si los biólogos están locos o no para perseguir especies. No, pues, pues en realidad sí, pues mi respuesta tendría que ser que sí, pues creo que en todos los biólogos, o por lo menos los que estudiamos en la Facultad de Ciencias, tenemos esa parte en nuestra personalidad, esa locura o como se quiera llamar, ese gusanito de hacer cosas extraordinariamente pues, incomprensibles para algunas personas no biólogas, cuando estamos buscando cosas nuevas. Creo que gran parte de la gente que estudia biología, pues entra a la carrera impulsada por esa curiosidad y que llega a veces a niveles extraordinarios, como ya empezó a platicar Alejandra. Y me da mucho gusto que muchas de las cosas que ya dijo Alejandra, pues, tengo aquí también en mis notas, prácticamente varios de los pasajes los tengo también aquí en mis notas, entonces coincidimos completamente en la apreciación. Entonces, voy a empezar nada más citando a Wallace, que ya lo mencionó ahorita Alejandra. Cómo el libro nos transmite esa fascinación, ese entusiasmo de los naturalistas en el momento de descubrir algunas especies. Entonces, por ejemplo, en el libro se narra cómo Wallace, estando en una isla ahí por Nueva Guinea, encontró lo que él pensaba que era una especie nueva que era una mariposa. Y según Wallace, se trataba de la más grande, la más perfecta y la más hermosa de las mariposas. Y registra el momento en el que encontró esa especie y escribió Wallace posteriormente. Decía Wallace: temblaba de emoción cuando la vi llegar majestuosa hacia mí y no pude dar crédito a que no había errado el golpe hasta que la saqué de la red y me quedé contemplando.
embargado de admiración, el negro aterciopelado y el verde brillante de sus alas, de 7 pulgadas de uno a otro extremo, su cuerpo dorado y su pecho púrpura. O sea, todo esto es para describir el momento en el que Wallace, pues prácticamente sucumbió ante la emoción de encontrarse con una especie nueva. Ahora, esta es una de muchas de las anécdotas, lo podemos llamar de esa manera, que se presentan en el libro. El título del libro, en particular su traducción al español, Los cazadores de especies, se refiere precisamente a estas historias, estas anécdotas de los naturalistas, de su obsesión por encontrar las nuevas especies. Pero el libro va mucho más allá que eso. O sea, esa parte es la parte, no sé, emotiva, entretenida, anecdótica, pero en cada uno de los capítulos vienen análisis más profundos de la historia de la ciencia, las implicaciones que tiene no solo el descubrimiento de las especies, sino cómo esto, en realidad el tema del libro no es tanto el descubrimiento de las especies como tal, sino la manera en la que el descubrimiento de esas especies cambió la forma de pensar, como dijo Alejandra, pues lo podemos definir como el momento en el que pues esta historia natural o filosofía natural que existía en ese, como se denominaba en aquella época, al estudio de la naturaleza, fue en el momento en que se empezó a transformar en una ciencia, pues, lo que ahora sería la biología o la ciencia de la biodiversidad. Y creo que mi apreciación es que el libro, pues, obviamente se tenía que llamar de una manera así, los buscadores de especies o los cazadores de especies, pero en realidad se trata de descubrimientos sobre la biodiversidad, lo que ahora llamamos la biodiversidad. Por supuesto que ese término no existía en aquella época. Pero cómo el descubrimiento de esas especies cambió la forma de pensar en la religión, en la ciencia, en el colonialismo incluso, en muchas cuestiones sociales, porque como los intelectuales europeos, al conocer la diversidad fuera de sus países, fuera de lo que estaban acostumbrados, pues se dieron cuenta que, bueno, para empezar, el mundo no era como se había conceptualizado, pero sobre todo, cómo había una gran variación en diferentes partes del planeta. Entonces, eso, por ejemplo, tiene implicaciones acerca de cómo, desde el punto de vista religioso, podemos entender la parte de la creación o de la evolución, como lo vemos actualmente. Pero bueno, entre las partes anecdóticas hay cosas muy interesantes. Voy a mencionar algunas nada más para estimular a la audiencia que pues, compren o participen en la rifa del libro para, pues para llamarles la atención, para estimularles a que lean el libro. Por ejemplo, hay una parte donde nos enteramos que un jovencito de Iowa del siglo XIX tenía un gran interés por conocer aves exóticas y tenía planeado un viaje hasta el Amazonas pues, para conocer especies nuevas de animales, de pájaros en particular. Pero esta persona no pudo llegar más allá de Nueva Orleans, nos dice Conniff, y pues se tuvo que conformar con conocer pues, las especies de esa zona. Sin embargo, pues posteriormente esta persona escribió sus memorias de todo lo que aprendió en el río Mississippi, y pues ahora conocemos todo esto pues, por los escritos de un tal Mark Twain, que es justamente este jovencito de Iowa que empezó sus viajes en búsqueda de especies nuevas. También viene la historia de Nabokov, el novelista, que también era un estudioso de las mariposas, de los lepidópteros,
Y Nabokov escribió en alguna ocasión que para él pues, había una mayor gloria al descubrir una nueva especie que al recibir un premio literario. Pues nada más para darnos una idea del nivel de estos, de la influencia de esa emoción del descubrimiento de las especies pues en estos personajes. Y bueno, vienen otras historias. La mayoría de los biólogos saben la historia de que la Nochebuena, la planta, la que en México llamamos Nochebuena, lleva el nombre, en Estados Unidos se conoce como poinsettia, porque la persona que introdujo la planta, o sea, que la llevó de México a los Estados Unidos, pues era nada menos que Joel Poinsett, que era el secretario de guerra, y que estaba en México, justamente en la que los estadounidenses llaman la guerra mexicana, o sea, la guerra de mediados de la invasión de mediados del siglo XIX. Y finalmente, para ver cómo Conniff nos muestra esa transición entre la historia natural, entre la simple búsqueda de las especies, y la manera en la que cambió la forma de pensar, nos recuerda a Conniff que Linneo, que es conocido por ser el inventor del sistema de clasificación, que todavía está en uso, la sistematización de la clasificación de las especies, pues sí tenía intereses naturalistas, ahora lo llamaríamos científicos, pero también tenía intereses religiosos. Obviamente lo que Linneo en el fondo quería hacer era sistematizar la creación, es decir, explicar o por lo menos poner en orden la creación, porque era una persona sumamente religiosa. Pero lo que aprendemos también en el libro de Conniff es que Linneo también tenía otros intereses. Atrás del descubrimiento de especies, lo que buscaba Linneo era lo que él llamaba el conocimiento útil. Entonces, Linneo tenía, estamos hablando obviamente de hace varios cientos de años, tenía la idea de sistematizar y de conocer especies de diferentes partes del mundo para importarlos a Suecia y cultivar, por ejemplo, según sus planes, tenía la idea de cultivar en Suecia arroz, café, especias, caña de azúcar y otras plantas. Y entonces, según nos narra Conniff, pues tenía una serie de asociados a los que envió a diferentes partes del mundo en busca de nuevas especies de plantas y de animales para avanzar en su sistema de clasificación, pero también con la idea de encontrar especies nuevas que pudieran, en su plan, ser utilizadas en Suecia. Y al final de cuentas, la idea de Linneo era hacer de Suecia un país autosuficiente. ¿No les suena conocida esa idea? O sea, la idea de Linneo era en Suecia cultivar todos los productos naturales que fueran necesarios y no depender del comercio internacional. Es decir, atrás de ese entusiasmo y de esa emoción por la búsqueda de las especies, pues siempre había algún otro tipo de intereses, ya sea científicos o sociales o religiosos, etcétera, etcétera. Y regresando a Wallace, aquí es muy interesante el personaje de Wallace porque, bueno, como seguramente gran parte de la audiencia sabe, Alfred Russel Wallace es el co-descubridor con Darwin del fenómeno de la evolución por selección natural. Pero ¿cómo llegó Wallace? Y de hecho Darwin es el mismo caso. ¿Cómo llegaron a descubrir este proceso natural? ¿Cómo se dieron cuenta de algo, de un fenómeno que los naturalistas por cientos de años jamás habían imaginado que pudiera suceder? ¿Cómo explicar la gran diversidad de especies? O sea, porque hay especies diferentes en diferentes lugares.
Pues Wallace, la historia de Wallace es interesante porque de todos los personajes que aparecen en el libro, Wallace es de los pocos que era un colector profesional. O sea, Wallace vivía en sus viajes a Sudamérica y el sureste de Asia. Wallace lo que hacía era colectar una gran cantidad de especies exóticas para los europeos, y todos esos productos los vendía a los coleccionistas europeos de la época. Pero Wallace, aparte de vivir de eso, de ser un coleccionista profesional, que probablemente es una de las personas que haya descubierto un mayor número de especies, en la mente de Wallace se fueron desarrollando las ideas que dieron origen a lo que ahora llamamos la teoría de la evolución. Entre otras cosas, por ejemplo, lo que Wallace bueno, voy a empezar diciendo, al regreso a Inglaterra, después de sus viajes por Sudamérica, Wallace se presentó ante las sociedades científicas, en donde por cierto, lo ninguneaban, lo hacían menos porque pues, no era parte del club de intelectuales de la época, sino era simplemente un colector, un naturalista. Entonces Wallace, en una de estas reuniones, hacía la crítica de que en las notas de campo no se especificaba con suficiente detalle, la localidad, o sea, el sitio exacto donde se había encontrado el ejemplar. Entonces, por ejemplo, se quejaba de que algunos ejemplares en la etiqueta decía simplemente que habían sido capturados en Brasil o en Perú o incluso en Sudamérica. Entonces, para Wallace, que como naturalista de campo, que había estado realmente en los lugares, a diferencia de los coleccionistas europeos, muchos de los cuales ni siquiera habían pisado las tierras tropicales, Wallace se dio cuenta de la importancia de ser muy precisos en la localidad, porque él hizo una observación en sus viajes por el Amazonas, en donde él se dio cuenta que, por ejemplo, en algunos de los ríos había especies completamente diferentes de un lado al otro lado de los ríos. O sea, por ejemplo, en la parte norte de algunas secciones del Amazonas hay especies de monos que son diferentes a las especies que están en el lado sur, a pesar de que están emparentadas. Digamos, son variedades del mono aullador, por ejemplo. Hay unas que son de cierto color en el norte, de otro color en el sur. Entonces, Wallace como explorador, como descubridor de especies, pues se daba cuenta de esos detalles. Y esos detalles son los que llevaron a Wallace a desarrollar sus ideas sobre la evolución. Entonces, el libro de Koenig no solo discute, no solo es una colección de anécdotas sobre el descubrimiento de las especies, sino las implicaciones en la mentalidad, en la forma de pensar de la sociedad europea, de los intelectuales europeos, desde de los siglos XVIII al principios del siglo XX. Entonces, bueno, podría hablar, tengo otro comentario sobre Wallace y la manera en que recibieron su forma de pensar en Inglaterra, pero pues no sé si abrimos espacio para no sé si para preguntas o para si Alejandra quiere regresar o cómo la hacemos. Sí, si quieren leemos nada más un par de comentarios de nuestros acompañantes virtuales el día de hoy. Aquí Rodrigo Moguel dice que es fan de Alejandra. Alicia Cervantes saluda a Héctor y dice que siempre es un placer escucharlo. Cintia Mendoza dice que es primordial sentir pasión por la naturaleza para estudiarla. Y yo creo que este libro da una buena cuenta de toda esa pasión, ¿no? Ya nos describieron la mariposa según Wallace o todas las cartas así con frases muy extremas en cuanto a la salud y la vida de los exploradores, como nos decía
Alejandra. Gustavo Gómez dice que es muy importante conocer el contexto histórico del desarrollo del conocimiento de la biología y creo que también eso es muy, muy patente en este libro, ¿no? Pues no sé si tú, Alejandra, quieres decir algo, porque a mí me gustaría, te las dejo si no hay un poquito en el aire, ya han hablado ustedes de Linneo, ¿no? Y de esta, digamos, ambición, porque son ambiciones, ¿no? Como un poco también desmesuradas, sobre tener un sistema de clasificación total, ¿no? De todas las especies, de toda la vida, y también la ambición, por ejemplo, de los coleccionistas o de los naturalistas en su momento, de conocer todas y cada una de las especies. Yo no sé si y bueno, de ahí la pasión que tienen estos aventureros precientíficos, ¿no? Pero no sé si ahora esa misma pasión continúa, ¿no? O ya quedó claro que nunca sabremos ni conoceremos todas las especies vivas que existen y existieron. A mí me gustaría seguir hablando del libro, más bien. Sí, sí, sí. El libro es muy divertido, es decir, creo que eso es uno de los grandes aciertos y tiene una prosa extraordinaria, es decir, la narrativa es muy buena, cada capítulo es una historia humana, porque los personajes, o sea, creo que otro de los grandes aciertos es que está muy enfocado en la historia de los personajes, ¿no? De los personajes humanos, más que del descubrimiento. Obviamente se mete el descubrimiento y como estaba diciendo Héctor hace rato, está a lo largo de todo el libro el tema principal, ¿no? A pesar del título, es ese, ¿no? O sea, el cambio de mentalidad a una que seguimos teniendo actualmente. Entonces, de alguna manera, eso también durante todo el libro lo que yo sentía es que me estaban explicando a mí, en el sentido de que están explicando una manera en la que yo como bióloga y como persona occidentalizada, pues es la forma en que entiendo al mundo natural. Entonces, eso es, bueno, a mí me pareció súper bonito del libro, ¿no? Muy enriquecedor. Y no lo digo solo siendo bióloga, creo que sí, para biólogos, pues como que te da más, ¿no? Porque dices, ay, Linneo y Buffon y Darwin y, ¿no? Todos los nombres que ya escuchaste, pero incluso si alguien no los hubiera escuchado nunca, es decir, no es necesario haber estudiado biología para disfrutar y verse reflejado en las historias de este libro. Otra de las cosas que disfruté mucho es que justo todos estos nombres tan famosos en la biología, o sea, los que ya dije, ¿no? Linneo, Buffon, Wallace, Darwin, Cuvier incluso, ¿no? O sea, Richard Owen, en fin, todos estos que estudiamos, ¿no? En las clases de historia de la biología, pues sabemos mucho, ¿no? En estas clases sabemos mucho, pero aquí hay una parte como de chismecito, lo que yo diría chismecito. Es decir, no se trata el libro del chisme, pero sí hay mucho chismecito. O sea, como que de repente, por ejemplo, de Linneo, ¿no? Entiendes a Linneo no nada más como esta persona que inventó el sistema binomial, sino una persona con estos intereses que decía Héctor y además con un ego bastante crecido, que hacía pasar mal a otras personas, particularmente a Buffon, por este ego que tenía tan fuerte Linneo, y se la pasaba mal él también. Entonces vienen citas de los diarios de Linneo de una oscuridad de su alma, diría yo, como una oscuridad de personaje bastante impresionante. Vienen, hay una faceta, ¿no? La parte de Darwin y de la historia, ¿no? Como del pensamiento evolutivo y esto. Se menciona una anécdota que, bueno, no siquiera sé si llamarla anécdota porque es una parte bastante importante de un tal Mr. Vestige, o sea, el señor Vestigios, que era un anónimo de una persona que justo publicó una historia del origen de las especies que fue famosísima antes de Darwin y que además tiene bastantes similitudes con las ideas de Darwin y de Wallace, nada más que Mr. Vestige lo hace como de una forma un tanto chistosa y además fue hiper popular. También tiene bastantes diferencias, es decir, aquí en el libro describe muy bien cómo Mr. Vestige influye a Darwin, nada más que no de una manera como usualmente pensamos la influencia, ¿no? Que eso también está interesante. Pero entonces,
mucha gente pensó que Darwin era quien lo había escrito, ¿no? Que Darwin era la persona atrás de ese seudónimo. Y Darwin se cita, ¿no? Que le escribe una carta a un amigo suyo, dice, por lo cual estoy muy halagado y ofendido. Entonces, con una cita tan pequeña, se da una faceta de Darwin que yo nunca habría pensado que es chistoso, ¿no? A eso me refiero con que son historias muy humanas de personajes muy famosos y de otros no tan famosos, lo cual también está súper interesante. Hay muchísimas historias de personajes poco conocidos, muy importantes y con historias justo muy fascinantes y muy entretenidas. Viene, por ejemplo, de un personaje llamado Hugh Sloan, que era un médico y coleccionista, y en fin, el chiste es que su colección fue como, es la que da origen al Museo Británico, a la Biblioteca Británica y al Museo de Historia Natural en Londres. Es decir, esa es la importancia de este personaje. Pero no solo eso, sino que una vez que este señor viajó a Jamaica, inventó el chocolate con leche. Entonces, hay muchas como salpicadas de esto que Héctor llamaba anécdotas que enriquecen la historia. Incluso, ¿no? Al final aparece un personaje de los Rothschild, que es esta familia que hasta la actualidad sigue siendo como súper influyente y súper poderosa y súper rica y alrededor de la cual existen algunas teorías de la conspiración que dudo que sean ciertas, pero bueno, es una familia bastante famosa. Bueno, pues uno de los Rothschilds, que era un malísimo para las finanzas y para casi cualquier cosa, excepto para coleccionar especies. Entonces eso sumado a muchísimo dinero que tiene esta familia, pues le dio una colección de decenas de miles de ejemplares, ¿no? Que después compra justo el Museo de Historia Natural de Inglaterra. Entonces, pues sí, creo que yo, la verdad, cuando Heriberto me propusiste el libro, dije Cazadores de Especies, ok, pues va a estar padre, ¿no? Pero no me imaginé que fuera a ser un libro tan amplio en el sentido de tan rico. Es decir, que ofreciera tantas historias, tanto entretenimiento, tanto conocimiento, tantos nuevos entendimientos, como ya dije, de mi propio pensamiento. Entonces, realmente lo recomiendo mucho. Y bueno, ya. Muy bien, gracias, gracias. Héctor, ¿tú quieres comentar también algo Sí, sobre lo que dice? sí, gracias. Ahorita que estaba mencionando a Alejandra lo de Darwin y el libro de los vestigios, que hay una cita, esto no está en el libro, esto lo tengo de otra presentación, que cuando se publicó el origen de las especies de Darwin en 1859, pues fue un fenómeno literario. Pues, en Inglaterra, pues el libro se agotó en unos pocos días, pero las revisiones no fueron muy entusiastas. Entonces, por ejemplo, hay una revisión que escribió George Eliot y ella dice, refiriéndose al libro del origen de las especies de Darwin, dice, el libro está escrito de forma defectuosa y carece penosamente de hechos ilustrativos. Esto impedirá que se convierta en un libro popular, como lo fue el libro de los vestigios, o sea, el de los vestigios a los que se refería Alejandro. Entonces, vemos aquí cómo el impacto que tuvo en la sociedad británica ese libro curioso al que se refería Alejandra, y luego el impacto que tuvo el origen de las especies. Pues al principio, pues claramente era muchísimo más popular el primero de ellos. Entonces, bueno, pues es parte de las historias que nos presentan en el libro. Yo voy a hablar de otro ejemplo de cómo Conniff se las arregla para presentarnos de una manera entretenida. Sigo usando la palabra anécdota, aunque me gustó esto de Alejandra, que son chismecitos. Me parecía una descripción correcta de la manera en la que se presenta la información. Por ejemplo, regresando al mismo Wallace, cuando hizo una presentación en el Museo Británico,
que es donde les platicaba que se quejaba de que no ponían bien las localidades. El director del área de zoología del Museo Británico, un tal, el nombre es John Gray, le respondió de una forma pues, despectiva, porque pues Wallace no era parte del club, digamos, no era parte del club de Toby de la época, no era miembro del perdón, no era miembro de la intelectualidad de la época, y pero Conniff menciona algo que es, que es interesante y que además nos ayuda a conectar esta relación de Wallace con la sociedad británica en términos del impacto que tuvieron sus ideas. Pues resulta que John Gray, aparte de ser el director del área de zoología en el Museo Británico, pues resulta que fue uno de los primeros filatelistas o coleccionistas de sellos postales. Nos cuenta Conniff que pues, Gray fue de hecho el primero que se le ocurrió la idea de coleccionar todas las ediciones de los sellos postales británicos de la época, incluyendo el famosísimo sello de 1 centavo con la figura de la reina. Pero bueno, esto viene relacionado con anécdotas que todos los biólogos hemos sufrido en algún momento, en el que cuando decimos que nos dedicamos a colectar especies, identificarlas, clasificarlas, etcétera, etcétera, pues hay algunas snobs, algunos científicos de otras disciplinas que comparan esta actividad con, pues, es que eso no es ciencia, eso es coleccionar timbres, eso es filatelia, ¿no? De hecho, hay pues, la historia de Luis Álvarez, el físico que propuso junto con su hijo y con algunos colegas la idea de que la extinción de finales del Cretácico había sido causado por un asteroide. Bueno, pues Luis Álvarez es de estas, alguna vez llamó a los paleontólogos diciéndoles que no eran científicos, que eran coleccionistas de timbres. Entonces hay esa conexión con esta identidad de John Gray como coleccionista de timbres y con esa idea de que buscar especies nuevas y clasificarlas es como coleccionar timbres. Como dijo Stephen Jay Gould en respuesta a las afirmaciones de Luis Álvarez, pues hay muchos biólogos que somos biólogos y que además nos gusta la filatelia, pues nos sentimos fuertemente insultados por esas afirmaciones. Pero en realidad, podríamos contraargumentar diciendo que la filatelia puede ir mucho más allá de simplemente coleccionar los timbres, los sellos postales. Hay personas que se dedican a estudiar la variedad de sellos postales y relacionar eso con eventos sociales. Por ejemplo, se puede, con los sellos de México, con los timbres de México, a principios del siglo XX, se puede rastrear muchas de las historias de la Revolución con los diferentes timbres que diferentes gobiernos publicaron, o con los resellos, etcétera, etcétera. De la misma manera, pues el estudiar las especies, bueno, pues implica ese gozo, ese gusto, ese entusiasmo por hallar cosas nuevas, pero también es muchísimo más la parte del estudio. La parte no solamente de decir, ay, pues qué padre especie encontré, sino encontrar su lugar en la clasificación, encontrar su lugar en el árbol evolutivo, y de esa manera, pues entender mejor, o tratar de entender al menos, el proceso que ha llevado a la diversidad biológica que tenemos actualmente. Entonces, creo que Conniff hace, en su libro es una buena estrategia que utiliza, es
usar estas anécdotas o chismecitos para conectar las ideas y conectar y llegar a el por qué, desde el punto de vista científico, es importante esta búsqueda, esta caza de especies y encontrar pues, no solamente cosas nuevas, sino encontrar la conexión entre las cosas que ya se conocen. Y a final de cuentas, en el último capítulo del libro, pues hace toda esa conexión con la perspectiva moderna, que básicamente es el estudio de la biodiversidad, con técnicas pues nunca antes pensadas. O sea, ya no estamos hablando de Wallace perdido en un río en el Amazonas o de muchas de las otras anécdotas, sino estamos hablando, por ejemplo, de muchos, ahora los buscadores de especies o los cazadores de especies, pues muchos de ellos trabajan en laboratorios haciendo genética, pero es básicamente la misma, algunos de ellos con la misma intensidad con el mismo entusiasmo para el descubrimiento de cosas nuevas y sobre todo el entendimiento de estas cosas nuevas, pero pues ya es una manera completamente diferente de trabajar. Los cazadores de especies modernos, pues muchos de ellos, bueno, para mí es desafortunado, pero bueno, hay muchos de esos cazadores, pues ni siquiera han estado en el campo o han estado en contacto con la planta o con el animal que están estudiando, pero bueno, pues es la manera en la que se está desarrollando actualmente la ciencia. Entonces, bueno, en conclusión, a mí me parece que el libro de Conniff nos presenta, o sea, el uso de esas anécdotas y su conexión con el desarrollo de los diferentes conceptos científicos, me parece que es un éxito, es un libro bastante recomendable, como dice Alejandra, no solamente para los biólogos, no solamente para los estudiantes de biología, sino el público en general. Creo que es muy posible que pueda disfrutar ampliamente la lectura de este libro. Así es, doctor, así es, Ale, y evidentemente, pues justo como dice Ale, también no es solo para biólogos, sino es que esa curiosidad y como que esos chismecillos, ¿no? También así como lo que mencionabas del chocolate, la Nochebuena, evidentemente, pues eso es lo que a uno también como ser humano, pues hoy día es como, ¿por qué está la planta aquí? O ¿por qué le crecen las plantitas de un lado? O ¿por qué las mismas especies caminan hacia otro lado? Y la verdad es que a mí me vino mucho a mi mente este documental que se hizo de Humboldt, por ejemplo. También se me vino a la mente esta plataforma que tiene la Conavio de Naturalista, donde pues también es donde todo el mundo pues tenemos la curiosidad de encontramos alguna especie y la compartimos y entre todos descubrimos qué es. Y como dices, Héctor, pues también en el laboratorio, ¿no? Vamos viendo las situaciones en las que se dio, lo que falta, ¿no? Y lo increíble es que cada día vamos aprendiendo más y justo pues como dice el mismo título del libro, ¿no? Así como nos entra un poco de locura justamente para poder entrar, pero nos volvemos héroes y obviamente pues es eso, ¿no? La búsqueda de la vida sobre la tierra y pues es increíble lo que estamos haciendo y un poquito para también ir cerrando, queremos compartirle porque aquí nos pregunta la audiencia de cuál es su libro, espérame, aquí está, cuál es su libro favorito de especies o si también pueden resaltar algún libro de alguna mujer, ¿no? Que también ha participado en esta búsqueda de especies. No sé si Ale o Héctor quieran contestar esta pregunta. Y tengo otra que también dice, ¿qué opinan de la escasez actual de taxónomos? ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Cuál es el descubridor de especies favoritos? ¿Cuál es tu libro favorito, por ejemplo? Y se mencionan mujeres en el libro. Ok, se mencionan muy pocas mujeres en el libro. De hecho, eso es creo que tal vez la única cosa que a mí no me gustó. Entiendo, ¿no? Que la historia de la ciencia y la ciencia hasta ahora, pues está contada y privilegia mucho a los hombres. Ahora, creo que también las personas que nos dedicamos a la comunicación de la ciencia tenemos la oportunidad de contar la historia como la queramos contar. Es decir, la historia no es una y ya, ¿no? Y vas y la cuentas, sino tú haces el libro que quieres hacer y le pones el foco a lo que quieras ponerle.
digo, muy válido que Richard Conniff haya escrito a partir de esta visión en estos personajes, que pues realmente sí son los personajes más importantes, pero me parece que sí dejó, pues tiene un punto ciego que se llama el 50% de la población, que somos las mujeres. Hay un capítulo que a mí, que yo lo leí y lo que pensé es como este capítulo se lo pidieron sus editores, o sea, un capítulo de mujeres, ¿no? O sea, no sé si realmente así fue, pero me dio esa sensación. Es decir, que leyeron el libro, no había una sola mención a mujeres, le dijeron tienes que poner un capítulo, y entonces en un capítulo las puso a todas. Es decir, Mary Anning, que es una de las naturalistas pues, más importantes de este periodo, realmente creo que se menciona su nombre una vez, ¿no? En un párrafo de este capítulo. Entonces, mete a otros personajes que pues nada que ver en el sentido de que no son parte de la historia de estos siglos, o sea, como Jane Goodall. Es decir, me parece forzado la inclusión de ese capítulo y forzado cómo escribe ese capítulo y pues lamentable que no haya más mención, ¿no? De personajes femeninos. Y de los personajes que menciona descubridores de especies, estos cazadores de especies, una parte que me gustó mucho del libro es que hay como lo que yo siento como una reivindicación a Buffon y a las ideas de Buffon, que usualmente no se le da mucho, o sea, como que la manera en que usualmente se presenta a Buffon a Buffon, perdón, es en contrapunto con Linneo, y pues Linneo es Linneo. Entonces, generalmente Buffon termina siendo un personaje bastante secundario y tuvo unas ideas súper importantes que siguen siendo válidas y relevantes al día de hoy, ¿no? Sus reflexiones sobre el tiempo geológico y el tiempo profundo, sobre la evolución tal cual de las especies, la relación de esta evolución de las especies con el medio ambiente. Entonces, como que le agarré más cariño a Buffon a partir de este libro. Ok, y por aquí tengo otra pregunta. También dice, ¿consideran que es importante que se dé a conocer más las actividades académicas que desarrollan los biólogos en situaciones actuales como la pandemia? No sé quién quiera responder, Héctor o Ale. Pues sí, pues bueno, la respuesta pues tiene que ser sí. Pues no sé, hay lo que sucede es que o sea, como en los momentos de la pandemia, la forma en la que la comunicación de la ciencia podía haber influido, pues bueno, pues realmente fue una situación de emergencia que nos agarró muchísimo o sea, no estábamos preparados para contribuir totalmente de forma adecuada pues a mostrar cómo la ciencia puede, o sea, qué es lo que la ciencia nos estaba mostrando acerca del desarrollo de la pandemia, de cómo se podía controlar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues fue parte de la emergencia, pero pues sí, pues definitivamente la comunicación de la ciencia debería tener un papel fundamental en cualquier estrategia pues en futuras pandemias. Bueno, todavía no salimos de esta, ¿no? Así es, ¿no? Y efectivamente, pues esa es la apropiación de la ciencia, ¿no? En el día a día, de tan solo cuidarla y preservarla. Y pues también pasando ya a la parte también divertida que conlleva justamente esta exploración que acabamos de hacer de las especies. Les recordamos que tenemos la rifa de 3 libros que el Fondo de Cultura Económica le está obsequiando a todos los que están escuchando esa transmisión. Así que, Heriberto, no sé si quieras comentar alguna otra pregunta que se me haya ido o pasamos ya a la rifa para que también Ale y Héctor pues también nos puedan ayudar a generar la pregunta de lo que ellos estuvieron comentando hace un momento. Muy bien, sí, quisiera nada más complementar lo que decía Héctor respondiendo a la última pregunta. Hay una pequeña parte al principio del libro que dice, muchas madres se desesperarían, por ejemplo, si tuvieran un hijo que hiciera carrera en el estudio de los murciélagos frugívoros de cabeza de martillo del género Rhinolophus. Pero este tema cobró importancia mundial cuando esos murciélagos resultaron ser la fuente del síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas en inglés, que amenazó con volverse pandémico.
Pues bueno, creo que ahí responde muy bien la pregunta de por qué es importante que los biólogos sigan pues estudiando y descubriendo y clasificando y pues digamos, registrando cada uno de los vericuetos que tiene la vida y de las especies en la Tierra, porque este libro se publicó en 2006 por el Fondo de Cultura, pero en realidad se publicó en inglés en 2011, digamos, mucho antes de toda esta situación pandémica, pero bueno, los científicos, los biólogos ya nos advertían desde hace mucho que esto podía ocurrir y ocurrió, ¿no? Muy bien. Bueno, pues no sé si Héctor o Alejandra quieren, vamos a hacer 3 preguntas, una para cada uno de los 3 libros que tenemos de obsequio. No sé si ustedes quieran proponer alguna pregunta para nuestro público. Yo tengo una pregunta. Muy bien. Venga. ¿Cuáles fueron los 2 novelistas que mencionó Héctor, que tenían entusiasmo y incluso una carrera en descubrir especies? Muy bien. Muy bien. Con la respuesta a esa pregunta se va uno de los libros. Y, Porque la Héctor, ¿tú dinámica tienes? es que el primero que ponga la respuesta se va a ganar el libro, le vamos a escribir por inbox y ya le vamos a contactar para que el libro llegue directamente a su casa. Perdón, Heriberto. No, sí. Muy buena aclaración. Héctor, ¿tú tienes alguna? Pues es que esa es la que iba a proponer, no, para decir, ¿Gané? para proponer, ya me la ganó. Bueno, yo tengo otra. Eh, No sé si se valga. Sí, sí. sí. ¿Quién inventó el chocolate con leche? Esa es Perfecto, muy sí. buena. Sobre todo ahora que está nublado, al menos en la Ciudad de México. Ok, y la tercera, Héctor, pues ya. Sería, pues a lo mejor, ¿quién fue bueno, sí, quién fue la persona que introdujo la Nochebuena, la planta a los Estados Unidos? No sé Muy bien. si está bien la pregunta. Bueno, sí, yo Sí, creo que sí está bien, ¿no? sí está bien. Ok, Perfecto. perfecto. Pues ya quedaron las 3 preguntas, así que nuestro community estará al pendiente de las respuestas al primero que lo ponga, así que seguramente el día lunes ya tendremos el ganador y Heriberto se estará poniendo en contacto con ustedes. Perfecto. Pues nada, creo que este libro nos ha llevado a imaginarnos justamente también a tener un poquito más de curiosidad con este pequeño ejercicio y presentación que nos hicieron. De verdad, Heriberto, también por la participación del fondo, Alejandra, pues muchísimas gracias. Y yo no sé si alguno de ustedes quiera cerrar con algo para propiciar la lectura y propiciar que no solo los libros de ciencia son para los especialistas, sino también para el público en general. No sé, creo que ya dije mucho sobre eso, más bien agradecerles por la invitación y agradecerle a Héctor por esta plática tan rica y a quienes se conectaron y suerte a quien gane el libro y si no que lo compren porque sí está muy padre. Aquí les pondremos el link justamente para que vean que también está disponible en el Fondo de Cultura en un precio accesible, ¿verdad, Heriberto? Sí, así es. De hecho, puede ser un incentivo, es el descuento que estamos proponiendo desde el Fondo de Cultura para este libro a propósito de esta presentación de Cazadores de Especies. El libro cuesta 375 pesos su versión impresa, también está el libro electrónico a 225 pesos, pero durante un mes, a partir del día de hoy, pues va a tener un 35% de descuento. Entonces, bueno, pues ahí ya tienen 2 opciones, tanto si lo quieren leer en papel o si ustedes prefieren las pantallas, ahí pueden adquirir el libro pues en todas partes, ¿no? En Amazon, en Google, en la propia librería virtual del Fondo de Cultura. También los invito a que conozcan el libro de Héctor y el de Alejandra. Entonces, bueno, ahí tenemos ya lecturas para complementar y para disfrutar. Así es, muchas gracias. Héctor, no sé si gustas dejaros algún comentario final.
Pues no, pues solo reiterar, bueno, en principio el agradecimiento, bueno, participar con la Facultad de Ciencias. Estaba recordando que yo empecé a dar clases en la Facultad de Ciencias hace 40 años. Siempre he sido Ok. Bueno, entré a estudiar en la Facultad de Ciencias hace 42 años. Entonces, bueno, afortunadamente he tenido siempre una relación muy directa. Siempre que hay actividades en la facultad, pues a mí o sea, tanto como el descubrimiento de las especies emocionaba a los naturalistas, a mí me emociona cada vez que participo en algo con la Facultad de Ciencias. Y en particular, con este libro, pues reitero la invitación. Realmente es un libro en el que se aprenden muchas cosas, también es muy entretenido, las anécdotas están muy buenas, pero sobre todo, pues sí tratar de sacarle toda la carnita que hay atrás de las anécdotas y ver el contexto también pues de la parte más científica, si lo queremos llamar de esa manera, y por supuesto, del interés por el conocimiento de la biodiversidad. Entonces, sin duda es un libro altamente recomendable y pues más con 35% de descuento, pues con mayor razón. Así es, Héctor, pues un gusto tener a dos egresados justamente participando en esto y sobre todo pues motivando e incentivando la lectura, la literatura. Muchas gracias, Heriberto, también por ponernos en este periodo de la Facultad de Ciencias para Todos, pues la oferta que tiene el Fondo de Cultura Económica, que si bien pues seguiremos buscando algunos otros ejemplares y también pues hablando de esta maravillosa colección. Al contrario, Iris, muchas gracias nuevamente por el espacio que le abren al Fondo de Cultura y a sus publicaciones. Y como siempre está abierta la invitación a que conozcan el resto del catálogo y a que sigan acompañándonos en las próximas actividades que tengamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Heriberto, Héctor, Alejandra, esta es su casa, y al público en general, que también la audiencia que nos estuvo acompañando, muchas gracias. En breve ya les avisaremos quiénes ganaron, les publicaremos esto del descuento para que no se les olvide en lo que resta del mes, y pues nos estaremos viendo en la próxima emisión de la Facultad de Ciencias para Todos en los Viernes de Cultura de la Facultad. Muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Héctor, Alejandra. Gracias. Al público. Gracias, Ale. Gracias. Un gusto.